La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El acrónimo UME corresponde a la Unidad Militar de Emergencia. Verán, no sin cierta crítica, nació en el seno de nuestras Fuerzas Armadas allá por 2005, en concreto por acuerdo del Consejo de Ministros del 7 de octubre de aquel año y por iniciativa del por entonces presidente Zapatero. Poco después, ya en 2006, se estableció su organización y despliegue mediante un Real Decreto, no siendo hasta el 22 de julio de 2021, vaya servicio de documentación que tenemos, cuando también por Real Decreto se aprueba el protocolo de intervención de la unidad. Desde su creación, su trabajo ha sido conocido y, sobre todo, reconocido, aplaudido por la población. Su presencia es fundamental para intentar reconducir situaciones, se lo pueden ustedes imaginar, muy complejas: inundaciones, terremotos, incendios. Por tanto, una unidad de intervención acostumbrada a analizar situaciones extremas para actuar de la mejor forma posible y siempre obedeciendo criterios del Ministerio de Defensa. Así quedó establecido a través de otro Real Decreto, este de 2018, con un titular: Protocolo de Intervención de la UME. Bueno, ahí se dice: el ministro de Defensa, por delegación del presidente del Gobierno, ordenará la intervención de la UME a propuesta del Ministerio de Interior, aunque es verdad que en estrecha colaboración con el de Interior, como les digo, a través de Protección Civil. General Francisco Javier Marcos Izquierdo, muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme a conversar con usted sobre la UME. Bueno, gracias por lo que a nosotros respecta, por haber tenido a bien estar aquí en este estudio 209 de la Casa de la Radio. Yo decía general, usted ascendió, por cierto, y no hace mucho, a teniente general, responsable en todo caso de la Unidad Militar de Emergencia. ¿Exactamente desde cuándo? Desde agosto, es decir, hace 9 meses. Y además lo recuerdo muy bien porque no había terminado prácticamente de pronunciar la fórmula del juramento cuando me sonó el teléfono diciéndome que había que activar a la UME para acudir al incendio de Arafo, e inmediatamente di novedades a la ministra de la situación. O sea que asciende usted a teniente general y poco menos que lo vinculamos a su nueva responsabilidad al frente de la UME, ¿no? Directamente. ¿Me recuerda sus dos destinos anteriores, por favor? Sí, el antepenúltimo, digamos, fue el de jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, y el anterior, al que ocupo actualmente, fue el de director de integración de funciones logísticas del Ejército de Tierra, que parece un nombre un poco técnico, pero en definitiva se trata de director del sostenimiento de todos los materiales del Ejército de Tierra. Y del anterior, yo sé que ahí está especialmente orgulloso, director de la Academia de Infantería. Así es, sí. Porque usted, aunque ha sido... Bueno, esto puede chocar a alguien, ¿no? Pero el Ejército de Tierra tiene pilotos de helicópteros. Aunque usted ha sido piloto de helicópteros, usted tiene alma de tropa, tiene alma de infantería. Sí, efectivamente, lo dice muy bien. Tengo arma de infantería. Me siento un soldado y después de los 18 destinos que he ocupado, pues me sigo sintiendo un soldado de infantería, así es. En la actualidad, cuántas mujeres tiene bajo su mando, su responsabilidad directa en la UME general? Pues aproximadamente 3.500. Y me preguntaba también sobre mujeres. Bueno, pues tenemos un tanto por ciento, de 7,3-7,4% de mujeres en la UME, que parece bajo en relación con los ejércitos, y es cierto. En el ejército, en las Fuerzas Armadas en general, oscila alrededor del 14%. ¿Por qué en la UME hay un tanto por ciento más bajo? Pues fundamentalmente por la disponibilidad. Pero si lo comparamos, que es con quien hay que compararlo, con los servicios de emergencia de las comunidades autónomas o del Ministerio del Interior, el tanto por ciento se multiplica por 7 en la UME en referencia a esos servicios. General, ¿ha explicado bien la razón de ser de la UME desde que se creara en 2005? ¿Habría que añadir algo más? Quizá algún matiz, quizá alguna aclaración. Bueno, yo creo que sí, que lo he explicado muy bien, pero hay un matiz que es esencial y que es bueno que sepan todos los oyentes. Y es el siguiente: ¿cuál es la razón de ser de la UME? Bueno, pues nuestra razón de ser es cumplir una de las misiones que tiene asignadas las Fuerzas Armadas. Porque la UME somos Fuerzas Armadas, somos una fuerza conjunta de las Fuerzas Armadas. Y el matiz esencial es que somos la punta de lanza de las Fuerzas Armadas para intervenir en cualquier lugar del territorio nacional o del exterior, en cualquier parte del mundo, y contribuir a la seguridad y al bienestar de los ciudadanos en situaciones de grave riesgo, catástrofe,
calamidad u otras necesidades públicas. Pero no solo esto, porque esto es lo que la gente normalmente sabe, es decir, actuar en situaciones de emergencia. Además, como somos una unidad militar, tenemos que mantener una serie de capacidades militares para el caso en el que el Ministerio de Defensa, el jefe de Estado Mayor de Defensa, necesitará de disponer de estos 3.500 hombres y mujeres, porque somos una fuerza considerable. Es decir, además de nuestra preparación para situaciones de emergencia, debemos estar, y lo estamos, perfectamente preparados para las operaciones militares. Habla usted de la gente, quizás no sepa esto último que me acaba de contar, la gente. ¿Qué aceptación tienen entre la población española? Y eso que nació, la UME nació como nació, con serias críticas, pero hay que reconocer, a mí me consta que si la UME está haciendo un servicio determinado en un punto geográfico español determinado o no tiene por qué, y entra en un bar, es muy difícil que él o la responsable de ese bar le deje pagar. Pues sí. Hasta ese punto llegamos. Es cierto, hasta ese punto llegamos. Yo doy fe de la experiencia de estos 9 meses que llevo al frente de esta unidad, y así ha sido siempre. Este señor es de la UME, esta señora es de la UME, este no paga. Así es. Yo miro alrededor por si hay algún compañero de promoción, algún amigo, pero rápidamente el dueño o la dueña del establecimiento me dice: no, ustedes no pagan, ustedes son la UME. ¿Se puede decir, por tanto, que ustedes son una unidad especializada en actuar en catástrofes, pero siempre en apoyo a las autoridades? Y esto quiero que lo subraye porque es así, me consta. Autoridades civiles. ¿O esto último no es exactamente así o habría también que matizarlo? En términos generales, siempre actuamos en apoyo de las autoridades civiles. Ahora, también la ley contempla la posibilidad de que sea en beneficio a solicitud de autoridades militares, cuando se produzca, por ejemplo, daños en una infraestructura que pertenece al Ministerio de Defensa o en cualquier situación de este tipo. Pero el matiz no es tanto si actuamos a solicitud de las autoridades civiles, sino ¿para quién actuamos? Para la ciudadanía, para el pueblo. Lo que ocurre es que el interlocutor habitual son las autoridades civiles. Pero lo importante es saber que la UME trabaja siempre dentro del Sistema Nacional de Protección Civil y Emergencias, incardinado en todas esas instituciones, en todas esas administraciones que se encargan de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Mi general coordinación. Sentido común. Totalmente. Esto es el denominador común de nuestra eficacia. Actuaciones en catástrofes naturales de todo tipo y solo en ese territorio, porque estamos acostumbrados a verles en incendios, en terremotos, en inundaciones, incluso en paliar los efectos, hasta eso hacen ustedes, ¿no? De la erupción de un volcán. Por supuesto, no tengo que citar el volcán de Palma, lo tenemos todos en la memoria, en la retina, pero también me consta que su ámbito de actuación es, no sé si un poco o mucho más amplio. Es mucho más amplio. La UME ya son 19 años de vida y ha ido evolucionando y adaptándose a los riesgos que van surgiendo. Y en este sentido, pues aunque nuestra misión fundamental es hacer frente a las consecuencias derivadas de las catástrofes naturales, y de hecho el 90% de nuestras intervenciones han sido orientadas a este tipo de situaciones, el ámbito de especialización y de preparación es mucho mayor, fundamentalmente en el ámbito de los riesgos tecnológicos, es decir, aquellos riesgos de carácter nuclear, biológico o bacteriológico, químico y radiológico. Y esto no son solo palabras, no solo es un mandato legal, no solo es una pretensión, ya es una realidad. Tenemos un regimiento especializado con 2 grupos, uno de ellos... ¿Cuántos hombres son? Bueno, podemos hablar aproximadamente de 700 en términos generales. Los regimientos de la UME son un poco más reducidos porque no es tan importante la cantidad como la calidad de la preparación y de los medios de los que disponemos, que son punteros en España y en el mundo. O sea, coordinación y especialización. Y yo me atrevería, don Miguel Ángel, a añadir una tercera palabra, que es integración. Nosotros tenemos que tener la capacidad de integrarnos rápidamente en cualquier dispositivo de emergencias de cualquier comunidad autónoma, porque esto es importante y sí me gustaría recalcarlo. La UME interviene cuando nos llaman, y actúa o interviene con un doble carácter, complementario y supletorio, es decir, complementamos las capacidades que necesitan las comunidades autónomas y que no tienen suficientes, o los organismos del Estado. Complementamos. Y también un carácter supletorio, es decir, suplimos aquellas capacidades que no tienen. Y repito, como decía anteriormente, actuamos
cuando nos lo ordenan. No es que hay una emergencia y la UME decida actuar. Hay un proceso ágil, muy ágil, un protocolo para intervenir rápidamente, que es de lo que se trata. Todo esto pisando territorio. Digo pisando territorio porque lo del mar ustedes no lo manejan. No, bueno... ¿O sí? No, lo del mar no lo manejamos, pero digamos que la parte del mar en los puertos sí colaboró mucho con la Armada Española para todo este tipo de catástrofes, especialmente las tecnológicas. Y luego, por supuesto, tenemos una seria responsabilidad en las aguas interiores. Es decir, que más que en el mundo marítimo, tenemos responsabilidad en el mundo acuático. Formación y especialización. O sea, permanentemente reciclándose. Ustedes tienen cursos permanentemente cuando, bueno, los acontecimientos les dejan tiempo libre, porque cuando no es por una cosa es por otra, siempre están en algún frente de batalla. En este caso, con otras herramientas, con otras armas, ¿no? Así es, y así debe ser. Es decir, decía formación y especialización. Yo añadiría a la última. Estamos a la última. Y mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hacéis entre intervención e intervención? Bueno, un buen amigo mío lo calificaba diciendo, si venís a la UME y veis lo que hacemos entre intervención e intervención, si pestañeáis os lo perdéis. No paramos de instruirnos, Si pestañeáis os lo perdéis, eso claro, está bien. Nos movemos por toda España, tenemos la autorización legal para cuando no hay una intervención, movernos por todo el territorio nacional. Que se lo conocen... Sí, bueno, claro. Yo estudié geografía allá por mis 17, 18 años en lo que era el COU y he seguido manteniendo unos conocimientos mínimos. No se puede imaginar lo que he estudiado de geografía en estos 9 meses. Pero ya no solamente donde hay una ciudad o un pueblo, la orografía de esa ciudad y de ese pueblo. Totalmente. Y además, lo más importante es, además de conocer la orografía y el pueblo, es conocer a las personas. Entonces, durante todo el año estamos haciendo ejercicios continuamente con las comunidades autónomas, con los municipios, con las empresas. Fíjese, uno de los riesgos, como el riesgo nuclear, qué importante, ¿no? Pues es una de las situaciones en las que la UME ejercería la dirección operativa nacional. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Hablaba antes, usted me ha parecido entender, de regimiento. Sí. ¿Cómo se organizan? ¿Secciones, unidades, divisiones, batallones, regimientos? Porque aunque su vinculación con lo civil es patente, ustedes siguen obedeciendo una lógica militar. ¿O con matices también? No, ningún matiz. Somos una unidad militar, sin matices. Con lo cual, desarrollan una organización militar. Puramente militar. ¿Solamente regimientos o tienen brigadas? Tenemos de todo. A ver. Bueno, estoy bromeando. Vamos a ver. Tenemos un regimiento que está compuesto por dos. El regimiento, pues esto, alrededor de 500, antes decía 700 personas militares en términos generales en cualquier unidad de Fuerzas Armadas. En la UME somos algo menos. En este sentido, el regimiento estamos unos 400. Uno para el apoyo logístico y otro para los riesgos tecnológicos y medioambientales. Pero además, mire, tenemos 5 batallones de intervención que están repartidos por toda la geografía nacional de una forma muy estudiada. ¿Por qué? Porque tenemos el compromiso legal, y esto es bueno que lo sepan los españoles, de estar interviniendo en menos de 4 horas. Y me preguntará en cualquier usted, punto de España, incluidas las islas. Incluir a las Islas Canarias, que allí tenemos también... Y las Baleares. En Baleares ocurre que, como uno de los batallones están en Valencia, tenemos acuerdos con la Armada y con empresas, con navieras, y tenemos además helicópteros y aviones del Ejército Aéreo del Espacio que nos permiten cumplir con esos plazos legales en tiempo suficiente. No obstante, en las Baleares tenemos destacamentos, tenemos un despliegue adelantado también, aparte de esos batallones de los que he comentado que están distribuidos, tenemos puntos de España donde tenemos material por si hubiera que actuar rápidamente, tener ya el material colocado. Pero no solo eso, tenemos un batallón de transmisiones puntero. ¿De transmisiones? De transmisiones. Porque las transmisiones, el mando y control es esencial. Es que la información aquí para establecer prioridades y a partir de ahí establecer las prioridades, establecer actuaciones... Eso es información pura y dura. Exactamente. Y el militar, que como decía, procede de los ejércitos de tierra, mar y aire, de los cuerpos comunes, en unas proporciones, porque esto también le interesa saberlo. El ejército de tierra aporta el 90% del personal. Le ha salido el alma de infantería, se han dado cuenta ustedes, ¿no?
El Ejército del Aire y del Espacio aporta un 7%, la Armada Española aporta un 2%, y eso que llamamos los cuerpos comunes, que todos saben que son los jurídicos, los interventores, los médicos, los enfermeros, los veterinarios, los farmacéuticos, es un 1%. Bueno, pues como le decía, tenemos un batallón de transmisiones. Sí, no, le iba a preguntar, Sí. general, esto tendrán epicentros básicos o fundamentales. Estoy pensando en clave de bases. ¿Tienen ustedes Bien. bases o algo Sí, parecido a bueno, eso? no ¿Cuántas? tenemos bases propias, nos alojamos en las bases de los ejércitos, concretamente en Madrid, en Torrejón. Estamos alrededor de 1.200 hombres y mujeres. Ahí tenemos pues, varias unidades, el primer batallón, el batallón de transmisiones del que estaba Eso se llama comentando. base, ¿no? ¿Se puede Es decir? la base aérea de Torrejón. Vale. La base aérea de Torrejón. Entonces, ahí nos alojamos, en una base del Ejército del Aire y del Espacio. En Sevilla nos alojamos en Morón, también es una base aérea del Ejército del Aire y del Espacio. Ahí hay un batallón enorme, entre 500 y 700, porque desde Sevilla atendemos el sur de Extremadura, Andalucía, parte de Murcia y además todas las Canarias. Y por supuesto Ceuta y Melilla, donde también trabajamos, también es nuestra preocupación. Luego nos vamos a Valencia, estamos en una base del Ejército de Tierra, vamos a Zaragoza, del Ejército del Aire, a León, en fin, distribuidos con el compromiso de estar en 4 horas. Pero me va a permitir, porque a mí esto de los tiempos de reacción me gusta contarlo, porque la gente lo tiene que saber. Esto también se estudia, además. Sí, es cierto. Y se ejercita. Y constantemente. Los tiempos de reacción de la UME son únicos. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando me dice únicos... Únicos por la rapidez de reacción. Ahora que estamos ¿Pero hablando únicos usted en y el yo, mundo, únicos en Europa? únicos en España. Hasta donde yo sé, le digo que en España seguro. Y en el mundo casi. Pero no me puedo aventurar a hacer una generalización que pudiera no ser cierta. Pero en España se lo digo que es así. Fíjese, le puedo poner el ejemplo pues de la intervención, pues ¿cuál de ellas? Por ejemplo, son tantas, pero en Canarias, por ejemplo, ¿no? En Ara fue esta intervención que tuvimos en agosto y que luego se tripitió. Bueno, pues fíjese, cuando yo recibo la orden de la ministra de Defensa, tengo 15 minutos para que un elemento de reconocimiento salga de la base inmediatamente. Y hay un compromiso legal. Es decir, en 15 minutos, desde que reciben mi orden, están saliendo por la puerta. Pero es que en 1 hora hay un elemento de primera intervención perfectamente equipado que va saliendo. Y así hay una progresión hasta que en 6 horas tengo que tener la capacidad de tener puestos sobre el terreno rápidamente a 600 militares perfectamente equipados. Sabiendo ya lo que tienen que hacer. Claro, sabiendo lo que tienen que hacer. Para eso nos preparamos, para eso hacemos ejercicios de Quiero decir, ya han integración. estudiado la situación, sí. ya han establecido las prioridades, Absolutamente, han distribuido totalmente. a los equipos sobre el papel, Claro. y en 6 horas los tienen ahí, Claro. sin perder un segundo, porque ya saben perfectamente, según pisan territorio, lo que tienen que hacer. Así es. ¿Y por qué? Porque el peor enemigo de una emergencia es la improvisación. En la UME no se improvisa. Y la pérdida de tiempo. Por supuesto, Estoy pensando salva en vidas. clave de incendios, por ejemplo. Absolutamente, salva vidas. O Y por eso, inundaciones. o inundaciones, por eso, entre intervención e intervención, el adiestramiento es constante, para no dejar espacio ninguno a la improvisación. Adiestramientos. ¿Comparten experiencia con terceros países? Constantemente. Y antes de decirle Ahí qué es donde me dice experiencias- un pajarito, usted igual no lo dice, Sí. pero yo sí lo voy a decir. Sí. Ahí me dice un pajarito que hay terceros países que cuando ustedes desarrollan sus protocolos de actuación, cómo actúan, cómo hacen frente a según qué situaciones, toman muchas notas. Muchas notas, pero es que esas notas luego se traducen en que nos piden venir a que les contemos Claro, cómo lo hacemos. claro. Esto ha pasado en la última emergencia, el último terremoto, triste, terrible terremoto en Marruecos. Esto ha pasado con Turquía, es decir, mantenemos tanto contacto con el exterior porque el modelo UME, el modelo español, es único en el mundo. El carácter militar, cómo estamos organizados, cuáles son nuestros procedimientos, la velocidad de reacción, el equipamiento, ese sistema de mando y control, esa alta tecnología que tan pocos tienen, es esencial. Y entonces los países quieren saber cómo trabajamos. Fíjese, hace una semana recibimos una petición de Japón, que se interesaba por ver cómo trabajaba Japón, que es un país puntero absolutamente, ¿no? Claro que vamos a ir a compartir con ellos nuestras experiencias y a aprovechar que nos cuenten las suyas. Y luego en el ámbito del adiestramiento me preguntaba Sí. constantemente. Tenemos ejercicios con Francia, con Portugal, por razones obvias de vecindad, pero también con otros países mucho más lejanos.
¿Tienen contabilizado el número de actuaciones desde que naciera la UME allá por 2005? Pues sí, ya son 690 intervenciones, casi 700. La mayoría de ellas pues han sido en incendios forestales. ¿Le han comentado los más veteranos del lugar en qué escenarios se han tenido que esforzar especialmente, o, si me apura, qué momentos vividos no van a olvidar? Sí, me lo han comentado, porque fueron momentos muy duros algunos de ellos, ¿no? Es difícil hablar solo de uno, pero es cierto que la pandemia nos obligó a maximizar la capacidad de organización y de adaptación a una nueva situación, aplicando técnicas militares de sectorización, de desinfección, y que nos obligó a emplear el máximo potencial de la UME para cualquier intervención. Ocurrió algo parecido en La Palma o en Filomena. Y ocurrió algo también muy parecido el verano del año 22. Fíjese, para esta campaña simplemente decirle que tenemos 1.400 hombres y mujeres en ataque directo al fuego para la campaña contra incendios y 1.500 en apoyo logístico, porque no se trata solo de intervenir, hay que mantener esa capacidad con la logística. Ser el general en jefe de una organización militar que se da mucho la mano porque es muy cercana a lo civil, ser el responsable de la UME debe de dar muchísimo trabajo, pero entiendo también, general, que muchísimas satisfacciones. Francisco Javier Marcos, teniente general responsable de la UME, Unidad Militar de Emergencia, la misma que no para de ganar predicamento, simpatías entre esa sociedad civil. Placer, general, y gracias por realizar esa labor que, insisto, es cada vez más y mejor reconocida. Muchas gracias a usted y un saludo a todos los oyentes. La entrevista de Radio 5.